Esta gráfica que le agradecemos a la doctora Márquez haber desarrollado para explicar cuál es la consecuencia del riesgo, cuál es la consecuencia de estos colores del mapa. Vamos a tener verde, que es la condición mejor, amarillo, no tan mejor, anaranjado y rojo. Cada uno de esos colores, de acuerdo a los indicadores que acabo de señalar, nos va a decir cuál es el riesgo. Y el riesgo lo entendemos, como lo platiqué en la mañana, como 4 variables: la probabilidad de que ocurra un rebrote, la probabilidad, la consecuencia de que ocurra el rebrote, por ejemplo, mortalidad, la vulnerabilidad que tienen las poblaciones, por ejemplo, alta prevalencia de diabetes o de hipertensión, por lo tanto, mayor probabilidad de complicaciones, y la adaptabilidad o recuperabilidad, también conocida como resiliencia, la capacidad de reponerse de la alteración. Entonces, esa es la perspectiva de riesgo con estos indicadores. Nos va a dar 4 colores: verde, amarillo, anaranjado y rojo, que se traducirán semanalmente en una tabla de decisión, que es esta, y que explico lo que quieren decir los dibujitos. Tenemos los ámbitos, los espacios donde ocurre la vida pública, ya dije hace rato por qué razón. Laborales, el espacio público, parques, jardines, museos, teatros, etcétera. Ahorita regreso a este. Y las escuelas. 3 espacios públicos: trabajo, escuela, recreación. Y 2 enfoques que son a las personas vulnerables, que recordarán que desde el principio identificamos personas mayores de 65 años con enfermedad crónica, mujer embarazada, y condiciones generales de la nueva normalidad. No estábamos acostumbrados a que en cada rincón hubiera una botellita de alcohol gel y untarnos las manos. Hoy nos estamos acostumbrando a eso. Que viéramos una oportunidad de lavarnos las manos con agua y jabón, que es igualmente efectivo y de hecho siempre que sea posible es la opción A, y lo hacemos. A cubrir nuestro estornudo y el famoso achú en el ángulo del codo, a que si tenemos síntomas definitivamente nos quedamos en casa, seamos quienes seamos, a mantener la sana distancia, y todas esas medidas hay que incorporarlas a nuestra nueva normalidad. Decíamos esta mañana, platicando con los funcionarias y funcionarios que asistimos a la conferencia matutina, es como la nueva normalidad que los países con alto índice sísmico adquirimos después de una experiencia sísmica intensiva. Quien tiene suficientes años para haber vivido el terremoto de 1985, recordará que no estábamos acostumbrados a saber no corro, no grito, no empujo, y tampoco a hacer simulacros cada 19 de septiembre. Y eso ya lo incorporamos a nuestra vida pública. Entonces, es semejante a lo que tenemos que incorporar en términos de medidas higiénicas, medidas básicas de higiene que ayudan a disminuir el riesgo. Entonces, eso estará presente. Por eso el dibujito, ahora sí me voy a explicar los dibujitos y luego los colores para concluir. Esto quiere decir sana distancia. Ahí está Susana, esquematizada con un icono. Y esto quiere decir lavarse las manos. Solo para ilustrar, es un paquete de medidas que ustedes conocen y que hemos puesto a disposición repetidamente. Entonces, a lo largo de cualquier color, independientemente de la magnitud del riesgo, bajo, medio alto y alto, vamos a tener que adoptar esas medidas. ¿Quiénes? Todas y todos, todas las personas, de cualquier edad, en cualquier lugar. Laboral. Dividimos en esenciales y no esenciales. Se seleccionó un casquito para ilustrar uno de los elementos icónicos del trabajo manual, y la E quiere decir esencial. Hoy tenemos una lista larga de actividades esenciales que han permanecido abiertas durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, y muchas otras, una lista aún más larga, que son todo lo demás. Y se ilustran con este icono del perfil de una fábrica, posiblemente. Entonces, esenciales, no esenciales. ¿Cómo opera? De acuerdo a los niveles de riesgo. Cuando tenemos semáforo en rojo,
solo las esenciales, solo las esenciales. Y vamos a incorporar, como lo dijimos esta mañana, 3 que son fundamentales para la reactivación económica: construcción, minería y fabricación de equipos de transporte. Se consideran parte de las esenciales. Y aquí quiero hacer una aclaración que quizá quedó en confusión después de la intervención de la mañana. No quiere decir que el 18 de mayo empiezan a trabajar esas 3 nuevas esenciales. No. Empezarán a trabajar a toda fuerza, a toda capacidad, después del 1 de junio. Después del 1 de junio. Pero lo que sí, dado que son nuevas actividades esenciales, tienen que prepararse para esa situación. Las que han estado operando y son esenciales, están operando en condiciones de las medidas de la jornada de sana distancia que se estipularon, pero estas 3 no, porque están cerradas ahorita. Entonces, del 18 de mayo al 30 de mayo es donde tienen que adaptar los lineamientos de seguridad sanitaria en el trabajo que ha puesto a disposición, y el lunes los vamos a entregar formalmente a las representaciones de estos sectores, y han sido elaborados por la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y eso implica modificaciones, en algunos casos de la parte física de las instalaciones y en muchos casos de la conducta de las personas, horarios, distancias, etcétera. Rojo, esenciales. Anaranjado, esenciales, igual que aquí, y se amplía a no esenciales, pero reducidas. Y en los lineamientos de los que estoy hablando hay indicaciones específicas sobre qué quiere decir esa reducción. Básicamente es reducción de aforo. Si esta planta tiene 6,000 personas y está el sitio donde está sentada en condición naranja, no puede tener 6,000 personas operando. Irremediablemente tendrá que reducir su aforo. 75%, 50%, eso está estipulado de acuerdo a las características de la operación de trabajo. No es lo mismo una oficina que una fábrica, que un taller, que un comercio. Amarillo, esta reducción se quita y en términos de la actividad laboral se va a operación ordinaria, y en verde sigue en operación ordinaria, excepto que gradualmente se van a incorporar los distintos sectores. No es de que el 1 de junio, si se está en amarillo o en verde, se abre todo. No. Se va a ir indicando quiénes van a abrir. Servicios, comercio, industria, transportes adicionales a los que están abiertos, etcétera. Tercer renglón, espacio público. En rojo, cerrado absolutamente. Cerrados jardines, parques, playas, cines, teatros, iglesias. En anaranjado, se abren los espacios abiertos, es decir, se ponen a disposición pública los espacios abiertos con un aforo reducido. Y estamos trabajando, con toda sinceridad les digo, es muy complejo definir el aforo en un espacio abierto. ¿Cuál es el aforo permitido en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México? A diferencia del espacio cerrado, del que voy a hablar ahora. Pero en el abierto es muy difícil. Entonces ahí lo que estamos viendo, y también nos están ayudando las personas expertas en geomática y geografía, es cuáles son las características óptimas del aforo en un espacio abierto. La densidad, la proximidad. En amarillo se abren los espacios cerrados, esto sería como un museo, se abre el espacio abierto, el cerrado, pero en ambos casos reducido. La densidad en el espacio abierto, el aforo en el espacio cerrado. Y en el espacio cerrado tenemos una ventaja: el aforo está formal y legalmente definido por condiciones de protección civil, los reglamentos de protección civil. Entonces
Entonces hay puntos de referencia. Dicho sea de paso, en el campo cultural, aprovechando que esto podría ser un museo, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, que ha hecho un trabajo espléndido de coordinar al sector cultural en beneficio de la salud, también una vez más está ayudando a la causa, definiendo las condiciones de operación de los distintos espacios culturales. Y eso va a ser de gran ayuda, igual que lo está haciendo cada sector. El sector turístico, por ejemplo, también. El secretario Miguel Torruco, hemos también trabajado muy de la mano definiendo las condiciones de seguridad sanitaria en el turismo, etcétera, todas y todos. Y finalmente en lo verde recuperamos, pero recordar con nueva normalidad. Penúltimo, personas vulnerables que no salgan. Quédate en casa. En rojo, quédate en casa. Adulto mayor, mujer embarazada, persona con enfermedad crónica, sobre todo descontrolada. En naranja, máximo cuidado, énfasis en el control metabólico, énfasis en la sana distancia, énfasis en todos los mecanismos de higiene con promoción de la salud dirigida a las personas en estas condiciones. Amarillo, cuidado medio, siempre son importantes, siempre se deben cuidar, pero se empieza a liberar progresivamente la atención de esto. Y en verde, pues cuidado de control, lo que normalmente acostumbran estas personas para sus cuidados. Hay algunos espacios públicos de interés que han sido mencionados, por ejemplo los gimnasios. Los gimnasios tienen una característica adicional que es, bueno, tienen muchas, pero entre otras está la propia actividad física que implica una cosa que médicamente le llamamos la hiperventilación, que es el respirar más rápido, más intenso, y el volumen de aire que se introduce a los pulmones por minuto indiscutiblemente aumenta cuando aumenta la actividad física, es parte de la respuesta fisiológica a la actividad. Y el otro elemento es también la proximidad, obviamente en un espacio cerrado, la proximidad, y también los aparatos, los elementos físicos que hay. Entonces ahí tenemos que, todavía estamos trabajando en ello, especificar las condiciones. Recuerden que existen ya los 2 lineamientos desde hace más de 2 meses y una semana de prevención de COVID en espacio público, abierto y cerrado, y tienen lineamientos generales. Pero justo conforme han surgido inquietudes, nos vamos a hacer detalles de recomendaciones para este tipo de espacios muy peculiares. Finalmente termino con escuelas no menos importantes, al contrario, epidemiológicamente diría las más importantes. ¿Por qué razón? Porque precisamente las escuelas, y en particular del nivel básico, tienen una alta densidad. La niñez es un momento de máxima exploración y máxima libertad, y los niños y niñas pues están juntos, están pegados, intercambian la torta, los juguetes, etcétera, ¿no? Y eso evidentemente contribuye a una mayor eficiencia de contagios. Francamente, en COVID no se ha estudiado demasiado, pero en una enfermedad análoga desde el punto de vista médico y epidemiológico y biológico, que es la influenza, está muy estudiado. Y se conoce que las escuelas, insisto, particularmente las primarias y de preprimaria, son altamente eficientes en transmitir, con un agravante que es la transmisión intergeneracional hacia los adultos mayores, las personas adultas mayores. Entonces, eso lo vemos con mucho cuidado. Por esa razón, todas las etapas del semáforo, excepto la verde, consideran la aplicación de la reincorporación al ciclo escolar. Vámonos con las otras 2, creo que me estoy comiendo todo el tiempo de las preguntas, pero considero que era importante llegar a cierto detalle. La siguiente, vamos a tener más conferencias, no se preocupen.